Cuatro. Buenos días, queridos amigos. Estamos aquí en las oficinas de AMANC, en Ciudad de México, en la alcaldía de Tlalpan, y en este 15 de febrero de 2021 estamos pues conmemorando el Día Internacional del Cáncer Infantil. Sabemos que nuestro país y el mundo estamos pasando por momentos muy difíciles, que bueno, la pandemia y el coronavirus, el COVID, consume todo el tiempo, pero la verdad es que tenemos que seguir hablando sobre este problema que ha existido y desafortunadamente seguirá existiendo mientras no se encuentre una cura. Nosotros que estamos aquí desde hace 38 años, sabemos de la importancia que es tratar este tema del niño con cáncer y su familia. Antes de comenzar este foro, ya tenemos Day y qué sigue. Le quiero dar las gracias a nuestros ponentes, a Jorge Zamudio, a Marilo Aja, a José Armida, que de manera tan entusiasta han accedido a participar, así como a las AMANCs estatales que cada uno está haciendo su lucha en los estados de la República donde AMANC tiene presencia. Sin duda, mucho que hacer en este tema del cáncer infantil. Yo siempre he dicho que es muy difícil tratar con niños con cáncer porque son niños que estaban muy bien la semana pasada, hace un mes, hace poquito tiempo, y de repente llegó el cáncer como un ratero en la noche y tomó toda su ilusión, su fuerza, sus ganas de hacer cosas, sus planes. De repente ya no dependió de ellos y de sus papás, sino de esta enfermedad que es tan tremenda, que arrebata la libertad de los niños y de los papás. Es sin duda una época muy difícil en la que si teniendo los recursos económicos es difícil, ahora imagínense, pónganse los zapatitos de esos niños que viven lejos de cualquier servicio y de todo lo que pueda hacer para que se curen. Estos niños es el tesoro de su familia y están totalmente desprotegidos en muchos sentidos. Es por eso que existe el sistema MANC, es por eso que tenemos que seguir sin quitar el dedo de renglón, porque realmente este problema es una pesadilla en nuestro país, que sabemos de tantas carencias, sobre todo me estoy refiriendo al rubro de los más pobres. No digo que los demás no lo estemos padeciendo, sí, pero la gente que está en pobreza, que es más o menos el 50% de la población del país, realmente la pasan muy mal. Entonces, no digamos más, demos pie a que empiece esta interesante foro y los dejo en muy buenas manos. Muchísimas gracias por participar. Necesitamos de su ayuda, de su voz, de su ánimo. Gracias y seguimos adelante. Gracias, muy buenos días a todos. Escuchamos el mensaje de bienvenida de la señora Guadalupe Alejandre, fundadora y presidenta de AMANC, quien encabeza las labores desde hace 38 años aquí en AMANC y para todo el país, desde la Ciudad de México. Y bien, voy a iniciar a presentar este foro de análisis que con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil hablaremos sobre la recién Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Para entrar en materia, voy a poner en contexto sobre esta ley, sobre la manera en que ha sido una realidad,
esta ley, ya tenemos ley que sigue, este foro que hemos preparado, referente a la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. El 7 de enero de 2021, el mes pasado, prácticamente se expide el decreto de ley en el Diario Oficial de la Federación. Ahí sale la publicación, y esto obedece a que en el 18 de noviembre de 2020 fue aprobada en el Senado con 88 votos a favor. Prácticamente un año antes, el 5 de diciembre de 2019, había sido aprobada en la Cámara de Diputados con 406 votos y ninguno en contra. Esto significa que contó con el respaldo de todos los partidos políticos, de todas las bancadas, para que esto fuera una realidad. Y había sido presentada esta iniciativa desde el 3 de abril del 2019, una iniciativa por el Partido Verde y la diputada Ana Patricia Peralta del Partido Morena, que habían presentado ya este decreto de ley para detectar oportunamente el cáncer infantil. De septiembre a octubre de 2018 habíamos también iniciado reuniones de trabajo, y a lo largo del 2019 sucedieron varios foros con el liderazgo de las diputadas Ana Patricia Peralta, la diputada Nayeli Fernández y la diputada Leticia Gómez Ordaz. En ese sentido es como tenemos ya hoy una ley general para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia, y para que podamos platicar de los alcances de esta ley y podamos conocer como ciudadanos interesados en este tema, la lucha contra el cáncer infantil, tenemos hoy la presencia Jorge Flores Zamudio, el exponente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien también favoreció esta vinculación para que hoy tengamos al maestro Jorge Flores Zamudio con nosotros. Y bien, como parte del programa de presentaciones que hemos preparado hoy, es pertinente que cada uno de nuestros especialistas se presenten en una ronda muy breve, y doy paso para que Jorge Flores Zamudio se presente brevemente con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, enhorabuena por este evento que me parece pues de suma importancia para sobre todo vamos en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, y pues bueno, a casi ya un mes de que, bueno, poco más de un mes que ha sido publicada esta ley para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia. Pues bueno, agradezco a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer la invitación que me han formulado para participar en este evento. Mi nombre es Jorge Flores Zamudio, soy ponente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y bueno, la CNDH ha llevado a cabo diversas actividades y diversas acciones en torno a la garantía del derecho humano a la protección de la salud, y precisamente es en ese sentido que se llevará a cabo mi participación. Hablaremos un poco acerca de las dificultades que enfrenta un Estado para poder garantizar precisamente el acceso universal a la salud y a la protección de la salud de toda su población. Y bueno, pues saludo
con mucho reconocimiento a mis compañeros y compañeras panelistas de este evento, y me ha gustado desde que la señora María Guadalupe Alejandre Castillo me envió el programa. Me ha gustado el modelo en el cual hay diversas intervenciones. Entonces, bueno, pues yo creo que será un evento muy fructífero, será un evento muy interesante, y yo espero que abone a la labor que ya viene realizando la AMANC, precisamente en un tema que resulta de verdadera importancia, resulta de suma importancia en nuestro país, ¿no? Dadas las cifras, pues sobre todo las alarmantes cifras de mortandad que hay en América Latina respecto de niñas, niños y adolescentes que lamentablemente tienen este padecimiento. Entonces, creo que es una labor muy loable. Por acá mi hermana me estaba comentando hace un segundito, mi hermana Jacqueline, que participó con ustedes como voluntaria, y precisamente me estaba comentando la noble labor que realiza la MANC. Entonces, enhorabuena por el evento, y muchas gracias a María Guadalupe Alejandre por la invitación. Trataremos de abonar, ¿no?, desde nuestra trinchera a este logro que ya debemos de ver como un logro, la expedición de esta ley general. Muchísimas gracias, maestro Zamudio. Pues qué grato comentario saber que su hermana ha participado como voluntaria, y pues así es como la gran comunidad de mexicanos hacemos que esta organización pueda seguir ayudando a niñas, niños y adolescentes con cáncer. Vamos a retomar el orden de presentaciones con Mariló Aja Aguinaco. Bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días a todos los que nos están escuchando. Quiero expresar mi agradecimiento y mi admiración a Guadalupe Alejandre, fundadora y presidenta de AMANC, por la increíble labor que realiza desde 1982. Para ella, mi respeto y agradecimiento como miembro de esta sociedad. También quiero agradecer a José Carlos Gutiérrez Niño, director general de AMANC, por invitarme a este increíble foro que conjunta sus esfuerzos en aras de salvaguardar el derecho a la salud de los niños y adolescentes con cáncer, a través de la detección oportuna, tratamiento y seguimiento para su recuperación y fortalecimiento. Espero que a través de nuestra intervención podamos colaborar un poco a esta increíble función que hace. Mi nombre es Mariló Aja Aguinaco, soy egresada del ITAM, soy socia de la firma Aguinaco y Aja Abogados, tenemos más de 25 años de experiencia en el derecho constitucional y en la protección de los derechos humanos, soy miembro de la Barra Mexicana de Abogados y próximamente consejera de la Fundación Barra Mexicana, con quien tengo el gusto de ya trabajar hace más de 3 años, a través de la fundación, con su increíble presidente que es José Luis Nazardó, y en conjunto y en colaboración con un grupo de abogados que son socialmente responsables, hemos logrado caso a caso poner un granito en estas circunstancias que son la escasez de los medicamentos oncológicos. El año pasado logramos 400 demandas de amparo, en donde dentro de 24 a 48 horas los niños estuvieron recibiendo los medicamentos que les hacían falta. Y tomando en cuenta el panorama que estamos viviendo actualmente, no me cabe duda que la labor de los abogados, de las organizaciones, de la sociedad civil en general, no puede ser indiferente, ni esperar a que reanudemos actividades. Por el contrario, ahora más que nunca debe ser activa y debemos estar unidos para que este sistema de salud se vea fortalecido, sea accesible, confiable y transparente para todos. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, Mariló. Al contrario, somos nosotros los agradecidos y sabemos, evidentemente, del trabajo en materia de amparo que han estado impulsando para la defensa de tantos pacientes a lo largo y ancho del país. Vamos a platicar más adelante de estas acciones y doy la bienvenida también al licenciado José Armida Escudero. Bienvenido, José. Tu micrófono, José. Perdón. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Armida, soy junto con la licenciada Aguinaco, abogado del despacho Aguinaco y Aja. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, en especial a la señora Guadalupe Alejandre y a José Carlos por el invitarnos a este foro digital en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, para poder platicar de la expedición de un ordenamiento tan importante como el que nos concierne el día de hoy.
De manera pro bono aquí en el despacho y de manera personal también he tenido la oportunidad de apoyar legalmente a pacientes y a doctores con temas relacionados con la salud, donde nos hemos enfrentado a todo tipo de escenarios. Nos ha tocado llevar juicios porque las leyes puedan resultar discriminatorias, porque las personas no puedan tener acceso a esos mecanismos que ya están dispuestos en las leyes, o porque simplemente no se prevé la atención para un determinado grupo de personas. Creo firmemente que ante los números donde el cáncer es la primera muerte por enfermedad en pacientes de 5 a 14 años y que todos los años suman más de 5,000 niños a este padecimiento, es sumamente importante tener ordenamientos como el que se expidió el pasado 7 de enero de 2021, y no solo la expedición, sino la correcta aplicación y el correcto ejercicio de los derechos que se contemplan en este ordenamiento. Sin duda, las leyes y reglamentos y guías y todo lo demás que se viene derivado de esta ley van a ser importantes, pero debemos de nosotros, los abogados, junto con los doctores, junto con asociaciones como la presente, trabajar juntos para que esto pueda realmente impactar a los niños y los niños tengan un tratamiento que les corresponde por ley, porque así es la dignidad humana y porque es lo más importante y es algo que se debe respetar hoy y siempre. Ya platicaremos más a fondo de la ley en las próximas partes de esta exposición, pero es sumamente importante toda vez que modifica la Ley General de Salud y establece mecanismos de coordinación entre entidades federales y estatales, así como diferentes secretarías. Entonces, es todo un ordenamiento complejo, el cual ya entraremos más en materia y podremos platicar el alcance de la lista. Muchísimas gracias, José. Efectivamente, ya entraremos en materia más adelante, en unos minutitos. Y como bien comentas, el objetivo de este foro es que conozcamos la ley, sus alcances, cuáles son los ordenamientos que ahí se establecen, para que desde la sociedad civil podamos contribuir. En realidad sabemos que este es un trabajo de muchas partes, desde el Ejecutivo, el mismo Congreso, que también seguirá participando. Por la sociedad civil tenemos un papel importante que creemos desde AMANC podemos acompañar e impulsar, y ahí será parte de las conclusiones, conocer qué pasos siguen una vez que ya tenemos esta ley. Y para terminar esta ronda de presentaciones, doy paso a Evelyn Sánchez, ella es doctora, y quién mejor que ella que se presente brevemente para que entremos en materia. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Evelyn Sánchez, yo soy médico de formación y tengo maestría en salud pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estoy actualmente cursando el doctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública. Mi experiencia en los servicios de salud, bueno, pues es el contacto con el paciente, creo que desde el pregrado. Posteriormente hice el servicio social en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en una unidad de medicina familiar en un municipio de mi estado, y posterior al egreso de la maestría, bueno, empecé a trabajar en los servicios de salud en nivel estatal, precisamente en el programa de cáncer en la infancia y la adolescencia. Posteriormente migré a nivel nacional, a nivel federal, con el mismo programa. En nivel federal, bueno, fui supervisora supervisora médica y pues llevamos algunas de las estrategias del programa. Me tocó la oportunidad de asistir a los consejos nacionales, tanto como representante estatal como representante federal. Y pues como tal me ha tocado la experiencia pues en los diversos niveles de atención. Muchísimas gracias, doctora Evelyn Sánchez. Sabemos de su experiencia y la manera en que está conformado Sencilla y los consejos, como bien comenta, nacional y estatal, y que creemos que es un canal para seguir impulsando acciones y políticas públicas. Ya también habrá oportunidad de detallar. Y para comenzar, pues bueno, primero agradecer a todos, a los 4 expertos que nos acompañan en este foro. Para comenzar, haremos un planteamiento de lo general a lo particular. Vamos a iniciar con el maestro Jorge Flores Zamudio, y la pregunta abierta es, ¿una ley en qué nos beneficia? En términos prácticos como ciudadanos, ¿cómo podemos entender que existe una legislación en la materia muy específica en cáncer infantil, y a partir de los derechos humanos y la protección a la salud, cómo podemos ir entendiendo la importancia de esta ley general? Adelante, maestro. Perfecto, muchas gracias, doctor José Carlos. Bueno, déjeme compartir aquí pantalla para que pueda verse la presentación que se preparó para esta actividad.
Precisamente como bien apunta el director general de AMANC, de lo que vamos a hablar o vamos a tener un planteamiento de lo general a lo particular, a mí me corresponde comentar algunos aspectos del derecho humano a la protección de la salud, es decir, visualizar la salud en términos generales precisamente como un derecho y de esta manera socializarlo. Creo que ha sido uno de los retos que ha enfrentado nuestro país en este contexto, sobre todo desde la óptica del servicio público. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en un momento dado las instituciones de salud pública en nuestro país han tardado un poco quizá en migrar una perspectiva en la cual la persona que acude a recibir atención médica, a recibir la protección de su salud, acude en calidad de titular de un derecho reconocido internacionalmente y constitucionalmente. Entonces, ha sido difícil migrar a esta perspectiva. Todavía creo que en muchos lugares de nuestro país seguimos o siguen las instituciones de salud pública con la perspectiva de que la persona que acude a solicitar o a recibir atención médica acude como beneficiario de un programa social. Y entonces esa es la perspectiva que definitivamente tiene que cambiar, porque esta perspectiva de beneficiario, esta perspectiva en la cual pues prácticamente la persona está recibiendo una bondad por parte del Estado, pues esta perspectiva ha retrasado muchísimo la efectividad y la relevancia que tiene la protección a la salud en nuestro país. Para empezar de manera ordenada, a mí me gusta citar, sobre todo cuando trabajo con médicos, con profesionales de la salud, me gusta citar el concepto de salud que implica o que propone la Organización Mundial de la Salud, en la cual se nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este concepto para mí es muy importante, porque ya en esta ley para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia, ya puedo vislumbrar algunos elementos que tienen que ver con este concepto, sobre todo en la parte que tiene que ver con la protección a otros aspectos de no solamente el aspecto médico, el aspecto de la salud en sí, sino otros aspectos como el sano desarrollo del niño, niña o adolescente, o el interés superior de la niña, niño o adolescente, o algunos elementos como la educación, el derecho humano a la educación. Entonces, vamos a ver que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Partiendo de este concepto, tenemos que revisar esta ley o tenemos que proponer a los lineamientos que sigan, que los propios transitorios de esta ley establece, proponer cuáles son los aspectos, y yo creo que aquí la función de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer va a ser fundamental, porque en este respecto, pues la experiencia acumulada ya de tantos años por parte de los miembros de esta asociación, de la señora Guadalupe Alejandre, pues bueno, va a ser fundamental para ver cuáles son los otros aspectos, no solo desde luego que el niño, niña o adolescente tenga acceso a la protección de la salud, es decir, el acceso a los tratamientos, a los medicamentos necesarios para atender este padecimiento, sino además los otros aspectos adyacentes que nos llevan precisamente a lo que en materia de derechos humanos conocemos como principio de interdependencia, y que todas las autoridades, conforme a nuestro artículo 1 constitucional, están obligadas a tener presente. Me refiero a que están obligadas a no solamente atender la problemática en sí, sino en un momento dado a ver todas las cuestiones adyacentes, todas las cuestiones que implica una problemática, ¿no? Y experiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay muchas respecto de este principio de interdependencia. Yo les recomiendo por ahí echarle un ojo a un caso, el caso Chamoc-Casec contra Paraguay, un caso muy interesante en el cual precisamente se ve la importancia sí de la protección de la salud, pero también todos los otros elementos adyacentes conforme a este principio de interdependencia que marca nuestro propio artículo 1 constitucional. Se nos dice que la salud
integral de las personas es un derecho indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Y esto es claro y resulta quizás hasta lógico, ¿no? Si no gozamos de una buena salud, difícilmente podemos ejercer todos nuestros demás derechos de una manera plena. Entonces, conforme al principio de interdependencia, va a ser indispensable la salud para el ejercicio de los demás derechos, pero además va a ser indispensable que visualicemos que en un momento dado, cuando ya hay una afectación a la salud de una persona, ya están en riesgo los demás derechos que debe de disfrutar plenamente esa persona, mucho más una niña, niño o adolescente que desde luego vamos a situar en un grupo específico llamado personas que se encuentran en una situación de cierta vulnerabilidad. Desde luego que el factor de su edad, el factor y otros factores adyacentes, como bien lo mencionaba la señora Guadalupe Alejandre, pues bueno, van a ser importantes en este sentido. El tema de la pobreza, el tema de las personas en situación de precariedad, el tema de niñas o niños migrantes, bueno, pues van a ser todavía factores que se sumarán a esto. Por esto, hablando del principio de universalidad, que nos enmarca esta propia ley, ¿no? Aquí al final, en la siguiente ronda, haré algunos comentarios sobre estos principios. Se nos establece que todo ser humano tiene derecho al goce del grado máximo de salud que pueda lograr sin distinción de raza, religión, ideología, condición económica o social. Esto es, la aspiración de todo Estado siempre va a ser, o debe de ser, lograr un sistema de salud universal. Me refiero a un sistema de salud que permita que toda persona, sin ninguna excepción, pueda tener acceso a la protección de su salud. Desde luego que también implica mecanismos oportunos de prevención y en este caso específico de la ley, mecanismos efectivos de detección, ¿no? Entonces va a ser muy importante estos elementos y nuestro orden constitucional precisamente es el artículo 4º constitucional, el que nos habla, el que nos menciona algunos puntos importantes sobre la protección a la salud en México. Nos dice el 4º constitucional: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Muy rápidamente, este artículo nos establece que toda persona en nuestro país tiene derecho a la protección de la salud, ¿no? Esto ya es una aspiración real establecida en la Constitución que ha sido difícil de conquistar. Hablaba yo hace un segundito sobre el acceso universal a los sistemas de salud, que es una problemática real en un Estado, sobre todo en un Estado con una situación tan compleja de diversas problemáticas en nuestro país que tienen que ver también con la alimentación y tienen que ver también con el medio ambiente, ¿no? Que desde luego también son factores importantes a considerar. Y bueno, se establece que la ley va a definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades. Esto también lo aborda esta ley para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia. Aborda la importancia de crear estos llamados centros o UMAS, ¿no? En un momento dado, precisamente para que a nivel estatal y a nivel municipal, que son los primeros niveles de contacto de la persona con el Estado, existan estas instancias de detección oportuna, ¿no? Entonces, aquí ya y con esto adelanto quizá un poco de lo que hablaré en la siguiente ronda, uno de los puntos importantes va a ser precisamente la manera en la que vamos a ver aterrizada una ley. Desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con la manera en la que las personas tienen los primeros contactos con el Estado, ¿no? Y esto es a través de las autoridades municipales y a través de las autoridades estatales, ¿no? Y desde luego de la Ciudad de México. Entonces, aquí va a ser verdaderamente importante estos lineamientos que se van a emitir, que se establecen en los transitorios de esta ley, que estos lineamientos establezcan bien ya las estrategias para coordinar efectivamente a estas instancias de orden local, que son, reitero, las instancias de primer contacto del Estado con la ciudadanía. Y bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque el derecho a la salud
se circunscribe dentro de estos derechos, de estos llamados DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, nos dice que deben de ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado. Y ojo con esto, es muy puntual la Corte Interamericana, y recordemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para México. Nos dice la Corte Interamericana, y en especial a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Niñas, niños y adolescentes, desde luego que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y por razones culturales, por razones inclusive jurídicas. Entonces, aquí va a ser muy importante que se tenga mucha atención con ello. Y ya nada más para terminar, me tomaré 2 minutos para estar en tiempo, para hablar del tema de exigibilidad y justiciabilidad, ¿no? El hecho de que un derecho se enmarque ya en una ley, ese derecho ya se vuelve exigible al Estado, ¿no? Y aquí ya hay varias autoridades que pueden ser exigidas para la tutela de ese derecho. Pero vamos a hacer una pequeña distinción entre el siguiente paso, que es la justiciabilidad. La justiciabilidad implica qué va a hacer o qué se va a hacer en un momento dado cuando, a pesar de que esté reconocido en una ley, este derecho no sea efectivamente tutelado por la autoridad o por la persona responsable de tutelarlo. Y esto es a lo que nos lleva precisamente estar muy atentos y atentas a lo que establecerán los siguientes lineamientos que se emitan derivados de esta ley, porque sí debe de haber, que desde mi punto de vista debe de existir un mecanismo propio, un mecanismo que sea ágil y que sea efectivo para poder brindar en un momento dado o poder facilitar que todas y todos, niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la protección de su salud, sobre todo, desde luego, cuando se encuentran enfrentando un padecimiento como lo es el cáncer infantil. Entonces, exigibilidad es que esté en una ley, en términos generales. Ya es exigible ese derecho, pero los mecanismos de justiciabilidad van a ser en muchas ocasiones los puntos de quiebre donde efectivamente no vamos a percibir que un derecho, aunque esté enmarcado en una ley, sea un derecho efectivamente llevado al ámbito material de las cosas, ¿no? Y para ello, bueno, pues ya existen 2 grandes sistemas, y con esto terminaré mi participación, 2 grandes sistemas para la garantía del derecho humano a la protección de la salud, que es el sistema de protección jurisdiccional. Precisamente el mecanismo idóneo o el mecanismo por antonomasia de este sistema es el juicio de amparo, y ya se mencionaba hace un momento, precisamente cuando existe una negativa a brindar la atención médica a una persona, el mecanismo ideal para la tutela de ese derecho es el juicio de amparo. Pero además está el sistema de protección no jurisdiccional que encabeza precisamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Cuando hay instituciones que son muy receptivas a las recomendaciones de la CNDH, entre ellas yo puedo decir que el Instituto Mexicano del Seguro Social es una de ellas, el ISSSTE también, desde luego, pero el IMSS ha sido, sobre todo en los últimos, yo pensaría 5 años, ha sido muy receptivo a las recomendaciones de la CNDH, porque estas recomendaciones van a buscar 2 cosas. Van a buscar que se salvaguarde el derecho de la persona, pero además van a buscar estas recomendaciones que al mismo tiempo se cambie estructuralmente dentro de la institución, se cambie cuál es la situación o cuál es el proceso que está generando la afectación al derecho a la protección de la salud de una persona. ¿A qué me refiero? Que si hay un problema en el tema de las guías de práctica clínica o en tema de algunas cuestiones internas, pues se corrija esa problemática para que la situación que generó la incorrecta o el inadecuado o de plano la negación del servicio médico no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, estos 2 mecanismos no se excluyen. Se puede en un momento dado echar mano del juicio de amparo y al mismo tiempo se puede interponer una queja ante la CNDH. Si estamos ya ante una situación generalizada
de violación a los derechos humanos por parte de, pensemos, por parte de algún profesional de la salud, pues bueno, se puede echar mano de ambos mecanismos y uno, desde luego, es más efectivo. El sistema de protección jurisdiccional a través del juicio de amparo es el más efectivo, pero el otro puede permitir la generación de una modificación de un patrón de conducta, por así decirlo, por un patrón de proceso en una instancia de salud pública en nuestro país. Y bueno, con esto terminaré esta parte de mi presentación. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en una siguiente ronda. Gracias, maestro Flores Zamudio. Pues el tema es muy amplio y ahorita lo revisamos de manera muy concisa, también muy completa, y el marco en el que nos estamos ya desenvolviendo y que nos apropiemos de estos conceptos, que no somos beneficiarios de un servicio de salud pública, sino titulares de derecho. Creo que esa es la idea que puede resumir, y también todos los mecanismos que tenemos para hacer valer esta protección a la salud, que es muy importante. Y como se comentaba, sin salud no podemos desenvolvernos en sociedad, no hay educación, no hay productividad, no hay todas las demás actividades en sociedad. Entonces la salud es primordial y agradecemos muchísimo. Va a quedar esta evidencia, estos materiales para su consulta posterior en redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube de AMANC México. Los comentarios exclusivamente están a través de Facebook, también para que vayamos recopilando preguntas o comentarios al tema y que los podamos también más adelante compartir a los expertos. Después de entrar y de conocer este marco en el que nos desenvolvemos, en el marco de los derechos, vamos a preguntarle ahora a la doctora Evelyn Sánchez Ramos, con su experiencia y que ha trabajado de cerca en la práctica, digamos, en la atención a niños con cáncer, ¿qué hemos hecho bien y qué falta, doctora Evelyn Sánchez? Muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir pantalla. A ver. Listo. Estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. Muy bien. Entonces, voy a empezar primero a dar un panorama muy general de lo que es el cáncer infantil en México y posteriormente las acciones de los programas de atención, tanto estatales como federales. Empezaré por decir que el cáncer infantil en México es un problema de salud pública. Aproximadamente se detectan 5,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. 2 de cada 3 de estos niños que presentan cáncer ya se encuentran en etapas avanzadas al momento del diagnóstico. La tasa de incidencia, es decir, los casos nuevos que hay por cada grupo de edad, como los podemos ver en esta gráfica, aquí los tenemos divididos por grupo de edad, y en el primer grupo, que es el de 0 a 4 años, observamos que tiene la tasa más alta. Posteriormente le siguen de 10 a 14, de 5 a 9 y de 15 a 19. Encontramos que de 0 a 9 años, los estados o las entidades que más casos tienen son Durango, Colima, Aguascalientes, Sinaloa y Tabasco. El cáncer infantil como tal, del total de la mortalidad, representa el 10.7%, solamente la leucemia, en aquellos de 5 a 14 años. Aunado a esto, si sumamos, por ejemplo, los casos de tumores cerebrales y de linfomas, que son los principales ahora, estamos sumando cerca del 15% de la mortalidad total es causada por cáncer. Vemos que de 15 a 19 años se presenta la mayor tasa de mortalidad, seguida por el grupo de 10 a 14, de 5 a 9 y finalmente de 0 a 4. Esto nos deja ver que, pese a que existe una mayor incidencia en otro grupo de edad, la mayor mortalidad se presenta de 15 a 19. De 10 a 19 años, las principales entidades que tienen la más alta tasa de mortalidad en México son Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo. En esta otra podemos ver cómo ha cambiado la tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes en México, y observamos que para 1990, en menores de 5 años, esta tasa nos dejaba al cáncer infantil como la 10ª causa de mortalidad. Para el 2019 cambió a la 6ª causa.
Pero no solo eso, cuando observamos en el grupo de 5 a 14 años, observamos que en este mismo periodo de tiempo, que es del 1990 al 2019, pasó de ser la tercera causa de cáncer, la tercera causa de mortalidad del cáncer infantil, a ser la primera causa. Y bueno, el trayecto que sigue el niño o el adolescente con diagnóstico, bueno, con cáncer, es un camino sinuoso, es un camino largo. Del comienzo biológico de la enfermedad, que es cuando en realidad inicia el proceso de cáncer, a que se perciben los síntomas, hay un lapso grande. De que se perciben los síntomas a que acuden al primer contacto, vuelven a pasar otros días, y esto precisamente es derivado a que los signos y los síntomas que hay de cáncer infantil primero son desconocidos tanto por los padres y de pronto también son muy difusos y difíciles de detectar. Una vez que ya llegan al primer contacto con el primer médico, tienen alguna escala, pasan por varios procesos o varios médicos en ocasiones para llegar al diagnóstico, del diagnóstico al tratamiento y el tratamiento al resto. En el diagnóstico y en el tratamiento se da a lo largo y ancho de toda esta cadena. Encontramos que, por ejemplo, una vez que el médico, el paciente llega con el médico hematólogo u oncólogo, de que llegó con su médico general a que es atendido por un especialista, pasan en promedio 40 días. Se ha observado que este es el promedio, pero esto puede ir desde pacientes que tienen un retraso de un día, hasta pacientes que tardan 1562 días entre el primer médico que contactan y el contacto con el hematólogo o el oncólogo. De que tienen este contacto a que se tiene el diagnóstico histopatológico, que es el diagnóstico que se requiere para iniciar tratamiento o definir cuál va a ser la línea de manejo, pasan 4 días. Y de este diagnóstico al inicio de tratamiento generalmente está pasando un día. Ahora, de que el paciente o la persona acude con el niño con síntomas y signos, a que se hace la primer consulta, vemos que puede haber contacto con 2 médicos en promedio, pero hay pacientes que han marcado entre 1 y 11 médicos. Otro problema que tenemos es el acceso, que en este caso pues es que sea derechohabiente o no a un servicio de salud, los horarios de atención y los largos trayectos. Otro problema es el financiamiento y la coordinación con el sistema. El tratamiento y el desenlace se va a ver ligado al tipo de cáncer, a los factores del paciente y al sistema de salud. En cuanto al tipo de cáncer, pues ya vimos que el 60% están en estadios avanzados al momento del diagnóstico. En cuanto a los datos del paciente, pues se ve que se ha relacionado con el bajo nivel educativo de la madre, la falta de acceso a seguridad social, la edad del paciente, el desconocimiento de los síntomas y el miedo al diagnóstico. En cuanto al sistema, bueno, pues sabemos que a partir del 2003 se hizo una reforma a la Ley General de Salud y que esta reforma dio origen al Sistema Nacional de Protección Social de Salud y a su brazo operativo, que fue el Seguro Popular, implementado o ya instaurado a partir del 2004. Y es a partir del 2006 que se incluye en el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos la leucemia, y posteriormente en el 2008 ya se incluye en el resto de los cánceres. Con este Seguro Popular, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, lo que se hacía era dar un financiamiento federal, un financiamiento estatal y un financiamiento familiar. Y con esto pues se trataba de cubrir los gastos de diagnóstico, de tratamiento y también se instauraron programas estatales para dar este seguimiento. El Fondo de Protección se terminó para el 2020. A nivel federal, estatal y municipal se tienen acciones coordinadas. Por ejemplo, a nivel federal, que es quien lleva la rectoría del programa de cáncer en la infancia y la adolescencia, se establecían las estrategias, se establecía lo normativo y a través de los consejos estatales se establecían las estrategias a seguir por las entidades. También se daba los requisitos mínimos que debían de contener las sumas para estar acreditadas y poder hacer el financiamiento a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Y con ello, pues se trataba de vigilar la calidad de las sumas. Se instauraron la búsqueda intencionada de signos y síntomas como una de las estrategias y se establecían proyectos de mejora. A su vez, se llevaba el Registro Nacional de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.
A nivel estatal, que era el brazo que articulaba, se llevaba la coordinación de la atención en los diversos niveles de atención, es decir, primer nivel podía hacer la detección y nivel estatal se encargaba de que ese caso no tuviera tanta pérdida de seguimiento y llegara de forma más oportuna a la UMA. Se supervisaba la UMA, se capacitaba personal de salud en la identificación de signos y síntomas de sospechas de cáncer, se llevaba el registro y seguimiento de casos y se hacía la difusión de medios, la coordinación con asociaciones y los proyectos especiales, como son para vigilar el abandono, las colectas de sangre, entre otras. Y nivel municipal era el nivel operativo, que era quien hacía la búsqueda de signos y síntomas en la consulta, el seguimiento de casos y la implementación de estrategias. Para el 2020, o bueno, a partir de un tiempo atrás, hemos estado teniendo algunas complicaciones, pese a que, bueno, en cuanto a los insumos y a los fármacos, por ejemplo, los insumos se han visto escasos en los últimos meses, debido a que ya no hay financiamiento, pues es bastante difícil realizar los estudios como son las resonancias, los PET, los gamagramas, o contar con instrumentos necesarios para el diagnóstico, como es el uso de la aguja de la biopsia que se hace por ultrasonido. En cuanto a los fármacos, pues también tenemos que hay escasez. Ha habido escasez tanto por la escasez que hubo a nivel nacional en el abasto, como por la dificultad que hay para el financiamiento. Y bueno, es aquí donde las asociaciones han salido a dar todo por los niños con cáncer y son quienes en gran medida, en conjunto con en ocasiones los estados, han estado financiando y buscando la forma de que estos niños no se les suspenda el tratamiento, de conseguir los fármacos inclusive de otras de otros países, lograr exportarlos y traerlos a México para seguir con los tratamientos y protocolos como estaban marcados. Aunado a esto, bueno, la atención médica ha sufrido modificaciones en este 2020 por lo del COVID. Pese a que se ha tratado de que no se interrumpa la atención de estos niños, pues se han tenido que modificar flujos, se ha tenido que modificar la atención para buscar que el ingreso de estos niños para recibir las quimioterapias o los tratamientos o las consultas no pasen por tantas áreas de contaminación cuando están dentro del mismo hospital, o en ocasiones se han transferido incluso las unidades a otras unidades que no tengan atención de COVID. Aunado a esto, bueno, hay temor de contagio por parte de la sociedad y esto ha llevado tanto a que los signos y síntomas que son sospechosos lleguen un poco más tardíamente, como a que pues definitivamente los familiares traten de no acudir a las unidades por miedo a contagio. Y bueno, más adelante en la próxima ponencia, lo que vamos a tratar son los retos que esto nos está dejando a nosotros como sistema. Muy bien, doctora Evelyn Sánchez Ramos. Estamos viendo material muy importante, las gráficas que nos ha presentado, la manera en que está planteada la problemática, lo sabemos, desde el retraso, los obstáculos para el acceso a la salud, el tiempo que demora para que podamos detectarlo y eventualmente recibir tratamientos integrales, pues está el gran reto. Y más adelante seguiremos abordando el tema de la atención al cáncer en niñas, niños y adolescentes con cáncer. Pues bien, ahora vamos a dar paso a una participación conjunta entre Mariló Aja Aguinaco y José Armida Escudero. La pregunta en concreto que les formulamos a ellos es: ¿qué contempla la nueva ley en cáncer infantil? Conociendo la situación de los niños y de las niñas con cáncer, esta ley, ¿qué viene a resolver o qué viene a plantear? Para eso, le damos la palabra a Mariló y a José. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ya está, ¿verdad? Bueno, pues antes que nada quiero felicitar a Evelyn y a Jorge por su increíble intervención. Y ahora vamos a platicarles un poco sobre qué contiene esta ley, ya que la tenemos ahora, qué contiene. Básicamente voy a reiterar un poco lo que dijo Jorge.
El derecho a la salud no fue algo que nos dieron a través de esta ley. El derecho a la salud lo tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Lo tenemos contemplado en el 4º constitucional, en los párrafos 4º y 9º, el 4º que es la protección a la salud en general, y el 9º que ya se especifica sobre los derechos de los niños y niñas, que deben de satisfacerse todos sus derechos alimenticios, de salud, de educación y de sano esparcimiento para su desarrollo integral. También quisiera platicar un poco sobre qué es este derecho a la salud, aunque sé que Jorge tocó también el tema, pero bueno, vamos a ahondar un poco. El derecho a la salud no es solamente la ausencia de enfermedad o de una discapacidad o solo estar sano. El derecho a la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, por lo que está estrechamente relacionado con otros derechos, como es el derecho al agua, a la alimentación, al medio ambiente, a la seguridad social, entre otros. Entonces, lo que tenemos es que el derecho a la salud es el que nos va a dar también el acceso a otros derechos, que es a un sistema de protección de salud, a la prevención, a tratamientos preventivos para la lucha contra la propagación de enfermedades, al acceso a medicamentos esenciales, el derecho a la promoción de la salud materna infantil, el derecho al acceso a los servicios de salud apropiados, a la educación, a la concientización de la salud, entre otros, porque todos están entrelazados los derechos humanos. Ahora bien, también quiero comentarles que el derecho a la salud está contemplado no solo en la Constitución, sino en tratados internacionales en los cuales México ha ratificado, como es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las leyes federales, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué objetivos tiene esta ley y qué autoridades son las que tienen que implementar la ley? El objetivo principal de la ley es que todas las autoridades de la administración pública del sistema de salud pública establezcan las medidas para la atención integral y universal de las niñas y niños adolescentes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer. Para ello, nombran a 3 autoridades que se encargarán de instrumentar la ley, que es la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Más adelante, José ya les va a explicar un poco las facultades de cada uno de estos órganos. ¿Quiénes están sujetos a esta ley? La ley nos menciona que los menores de 18 años con sospecha de cáncer, los menores de 18 años con diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, y los menores de 18 años que esté recibiendo tratamiento para cáncer hasta que éste concluya, siempre y cuando se hubiera realizado cuando era menor de edad. Ahora bien, ¿qué derechos prevé esta ley? Los derechos nos dice que son recibir atención médica integrada desde la promoción, prevención, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, recibir las prestaciones de los servicios de salud, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, el apoyo psicosocial, el acceso a las prestaciones de los servicios de salud, como son los exámenes paraclínicos, recibir apoyo académico especial en las sumas, que más adelante lo vamos a tocar, que hacen una obligación de que el Estado, la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Educación Pública, hagan algunos convenios para que en la suma se pueda dar las clases para que los niños no queden retardados en su preparación escolar, y recibir cuidados paliativos. Si me permiten, José va a continuar con esta parte de la presentación. Y voy a dejar de compartir pantalla. Hola, oye, sin el afán de ser repetitivo con lo ya precisado por el licenciado Flores y la licenciada Guinaco, creo que es muy importante definir que esta ley dispone de estrategias prioritarias tales como el diagnóstico temprano, el acceso efectivo, un tratamiento oportuno, integral y de calidad, capacitación continua al personal de salud, entre otros. Para cumplir con estas estrategias, necesitamos identificar a los responsables y las responsabilidades que tienen cada uno de ellos.
conforme lo que señala la nueva ley, cualquier niña, niño o adolescente tiene, entre otros derechos, el de recibir una atención médica integrada con diagnóstico y tratamiento oportuno en cualquiera de sus tipos y modalidades. Repito esto que ya se había dicho, pero creo que aquí es muy importante lo que decía la doctora, toda vez que este diagnóstico, al momento de no ser oportuno y al momento de dejar pasar el tiempo, complica todo el proceso para que el niño pueda recibir un tratamiento. Ya bien decía la doctora que 2 de cada 3 llegan en etapas muy avanzadas. Entonces, bueno, lo que busca esta ley, a través de las distintas autoridades, es poder tener un tratamiento oportuno y así poder dar una posibilidad mayor a los menores. En países desarrollados, más del 80% de los niños afectados por el cáncer infantil se curan, y en cambio, en países de medianos y bajos ingresos, esta tasa puede llegar hasta 20%. Entonces, bueno, la responsabilidad que tienen y el objetivo es que para poder ayudar al cumplimiento de estas ambiciosas estrategias, se crea el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, el cual resulta un órgano consultivo e instancia permanente de coordinación y concertación de las acciones de los sectores público, social y privado. Es un centro en el que van a confluir todas estas distintas instancias para poder así dar un correcto diagnóstico y un tratamiento integral a cada tipo de cáncer que se pueda presentar en algún menor. Es importante puntualizar que la ley le da a la Secretaría de Salud la responsabilidad de coordinar y ejecutar todo lo atribuido a esta ley. Esta responsabilidad es compartida entre entidades federativas y el hoy INSABI. De ahí se desprende el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, además del Consejo Nacional. Al tratarse de menores de edad, no podemos dejar de tener en cuenta su rendimiento académico, por lo que de manera conjunta con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, estas dos secretarías tendrán la obligación de contar con tutores que brinden especial apoyo a los menores para que sus ausencias escolares no afecten de manera significativa su rendimiento académico. Entonces aquí tenemos una obligación muy grande para la Secretaría de Salud, que requiere de mucha coordinación con la Secretaría de Educación para dotar a tutores que tengan una correcta preparación en cuanto a los posibles síntomas que se puedan tener, las complicaciones que puedan tener los menores, y al mismo tiempo dotar de un correcto contenido académico a los menores. Las obligaciones impuestas respecto al diagnóstico oportuno y referencia temprana me parece que son las más importantes, pues imponen a todas las autoridades relacionadas con la presente ley a establecer programas de capacitación con el objeto de identificarlos oportunamente, signos y síntomas. Aquí entra también una parte muy importante que la doctora Sánchez Ramos seguramente ya nos platicará, que se implementa un programa de capacitación continua a fin de que los médicos pasantes del servicio social, así como médicos generales de primer contacto, pediatras y equipo de enfermería, logren identificar oportunamente signos y síntomas de cáncer infantil a efecto de poder canalizar inmediatamente al paciente. Y aquí esto deriva en otra obligación que se le impone al personal de salud, que es que el médico de primer contacto deberá referir en los primeros 7 días a los pacientes a una UMA, la unidad médica, para que se diagnostique lo antes posible. Esto es importante, ya nos decía la doctora también, que pueden pasar 40 días para esta remisión. Entonces, bueno, que se obliga a las autoridades a que sea en un término de 7 días no es muy bueno, pero también significa mucha responsabilidad. Por último, creo que lo más importante es que a partir de la confirmación del diagnóstico de cáncer y hasta en tanto el tratamiento concluya, las autoridades correspondientes de las UMAS autorizarán los servicios que requiere el menor de manera oportuna. Estos servicios se prestarán de acuerdo con el criterio de los médicos tratantes en las distintas especialidades, respetando tiempos para confirmación de diagnóstico e inicio del tratamiento. Aquí es muy importante mencionar que aun cuando el probable menor de 18 años empezara su tratamiento, digamos, a los 17 años con 360 días, ya cuando es mayor se tendrá que seguir respetando y aplicando la ley de detección oportuna del cáncer en la infancia y en la adolescencia, aun cuando supere la mayoría de edad. Y por último, el tema de las UMAS, que la ley precisa que en las regiones del país donde por sus características geográficas o demográficas no cuenten con alguna lo suficientemente cerca, se crearán o habilitarán unidades de atención con la capacidad para
administrar tratamientos oncológicos, ambulatorios y la creación del Registro Nacional del Cáncer. Cedo la palabra para poder continuar con el programa. Déjenme terminar de compartir pantalla. Pues interesante, la verdad es que tenemos la oportunidad también de consultar directamente esta ley, todos los ordenamientos. Es muy ambiciosa, en realidad también obedece a un proceso de construcción social en la materia, es decir, tenemos como país cerca de 40 años, quizás un poco más, en la atención a niños, niñas y adolescentes con cáncer. Y ha sido un proceso de evolución, incluso hoy en día nos encontramos en un momento importante de transición, incluso del Seguro Popular a INSABI, y que genera ciertas dudas. Estoy ya leyendo los comentarios que nos hacen favor de agregar en Facebook, en la plataforma de Facebook, y ahí vienen muchas dudas, ¿no? Es parte también del tema del acceso a la información, un tema que estemos involucrados con estos temas y que ha faltado claridad. Pero bueno, esto obedece a que venimos evolucionando como sociedad. Sin duda no es igual la atención hace 20, 30 años a un despliegue actual de médicos con hospital. Hoy hablando también ya claramente de derechos y el acceso a la salud de una manera mucho más amplia. Y en ese sentido, maestro Flores Zamudio, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo lo podemos ir materializando todas estas buenas intenciones? Sí, primero que nada, bueno, pues muchas felicidades a mis compañeras y compañeros panelistas, ¿no? A Mariló, Evelyn, José, muy puntual y muy interesante su presentación. Yo nada más quisiera, en este sentido, apuntar algunos elementos precisamente de los pasos a seguir que me han llamado la atención de esta ley. El primero es que tenemos, como correctamente apuntaba el licenciado José Aspito, tenemos ya autoridades señaladas, tenemos autoridades precisadas que, digámoslo así, van a ser el frente a la implementación de esta norma jurídica, ¿no? El Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Ya son dos autoridades. ¿Esto qué implica? Bueno, va a implicar que vamos a tener ya, desde luego, dos instancias ante las cuales lo que decíamos hace un momento entre exigibilidad y justiciabilidad, dos instancias a las cuales hacerles exigibles la implementación y la operación efectiva de esta norma jurídica, ¿no? Yo el comentario general que daría sobre la ley, desde mi personal punto de vista, es que la ley es apenas el punto de partida, ¿no? O sea, es apenas el punto de partida de muchos otros elementos que que tienen que ser necesarios, no solamente para que esta ley no sea, digamos, letra muerta, sino para que además esta norma jurídica, pues bueno, genere efectivamente ese cambio que se está buscando en estas cifras que la doctora Evelyn nos mencionaba, que son verdaderamente preocupantes, sobre todo en nuestro país, y desde luego que pienso que también será una situación generalizada en América Latina. Entonces, tener dos autoridades ya identificadas precisamente como responsables de la implementación de esta ley, creo yo que es el primer paso a seguir, porque es el paso de la exigibilidad. El siguiente, otro de los elementos que quisiera yo destacar, es que esta ley incorpora los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Son principios muy importantes, ¿no? En términos generales, la universalidad significa que los derechos humanos o el derecho a la protección de la salud debe de llegar a todas las personas. Toda persona debe de tener acceso a la protección de su salud, y es uno de los principios ya establecidos en este propio ordenamiento. Entonces, no puede haber ningún tipo de discriminación, ¿no? Pero además, la universalidad lleva a que la autoridad investigada analizar cuáles son las condiciones de desigualdad que impiden el acceso universal a la protección, que todas las niñas, niños y adolescentes en nuestro país que lamentablemente enfrentan un padecimiento como es el cáncer infantil, pues bueno,
puedan tener acceso a la protección de su salud, las condiciones de precariedad, las condiciones de un menor migrante, las acciones que se conocen como interseccionalidad, que conjugan dos elementos de vulnerabilidad o más, son exactamente, o es uno de los puntos donde más se debe de incidir, y precisamente la señora Guadalupe Alejandre lo apuntaba, es realmente alarmante en una situación de pobreza, cuando un niño, niña o adolescente pues se enfrenta a una de estas problemáticas. Interdependencia, ya lo decíamos, los derechos humanos son interdependientes, esto es, la salud es indispensable para el ejercicio de los demás derechos, pero además, en el momento en el que la autoridad determina entrar a atender el derecho a la protección de la salud, debe de visualizar los demás derechos. La ley cuando invoca el derecho humano a la educación, el derecho a la educación, pues está protegiendo de cierta manera esta interdependencia, pero no solamente la educación es uno de los derechos que puede verse afectado cuando una niña, niño o adolescente enfrenta un padecimiento de esta índole, hay que visualizar cuáles son los otros derechos que están afectados. Indivisibilidad implica que los derechos humanos son un todo, conjuntado en una noción llamada dignidad humana. ¿Y esto qué implica? Que a pesar de que la ley desde luego está enfocada a la protección del derecho humano, a la protección de la salud, en el caso específico de niñas, niños o adolescentes que probablemente, como la propia ley lo menciona, o presuntamente pueden tener cáncer, también los otros derechos que enmarca esta ley, como precisamente lo apuntaba la maestra Marilo hace un momento, el derecho a la educación es otro de los derechos, y no pueden ser jerarquizados diciendo, no, primero vamos a atender el tema de tu salud y luego vemos qué pasa con tu escuela. Tienen, conforme al principio de interdependencia, que ser atendidos con las diversas autoridades con la misma prioridad. Va a ser también muy importante que el derecho a la educación no sea descuidado entre los otros derechos que pueden ser afectados, que son derechos humanos, es decir, que son derechos indispensables para que una persona pueda tener una vida digna. Y el principio de progresividad es muy importante porque, por un lado, nos marca que los derechos conquistados a través de esta legislación ya no pueden regresarse, ¿no? O sea, hay un principio de no regresividad en el principio de progresividad, y por otro lado, implica la progresividad el máximo uso de los recursos disponibles. Esto va a ser bien importante para este tema, ¿no? O sea, esto yo creo que en la progresividad se va a cifrar uno de los elementos más fundamentales para que esta ley pueda tener éxito, y es el principio del máximo uso de recursos disponibles, porque claro, ¿cómo va a progresar o cómo va a poder verse progresivamente un derecho si no es a través de los recursos económicos necesarios para que ese derecho se encuentre perfectamente salvaguardado? Y bueno, otro de los elementos que quiero apuntar es el tema de la creación de los centros estatales, que definitivamente, pues ya lo decía yo hace un momento, el Estado, el municipio, son los primeros niveles de contacto con cualquier instancia de salud pública. Entonces va a ser muy importante imprimir en estos centros estatales todo el énfasis posible para que esta activamente sea percibida por las personas como un cambio. Me refiero a que tenemos la ley, y reitero, la ley es el punto de partida, pero si esta ley no llega a la persona, este cambio o esta situación no podrá mejorar. Y creo yo que los centros estatales y las autoridades estatales en la materia van a ser bien fundamentales en este contexto. Y ya para cerrar esta intervención, respecto a qué pasos siguen, pues bueno, yo creo que vamos a tener que ser muy atentos, o vamos a tener que estar muy atentos a los tiempos que marcan los transitorios. Vamos a tener que estar muy atentos a los detalles, ¿no? Porque por ahí se dice que, usando una expresión coloquial, el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Entonces, tengamos presente que de los transitorios hay tiempos para que se emitan ciertos lineamientos, pero sobre todo ciertas guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son fundamentales en este contexto, seguramente la doctora Evelyn compartirá esta opinión, son fundamentales en este contexto porque las guías de práctica clínica van a señalar el marco general, por el protocolo general por el que debe de conducirse todas las instancias de profesionales de la salud que integran una institución,
para dar atención oportuna a una problemática. Y si ya tenemos detectados cuáles son algunos de los elementos donde falla, porque ya la doctora Evelyn nos precisaba muy interesantemente algunos de estos elementos, pues bueno, creo que hay que incidir mucho o ser muy insistentes, y además la ley creo que abre un espacio que a mí me hubiera gustado que hubiera mayor participación ciudadana, que esta ley permeara más, sobre todo dada la actividad que ha venido realizando la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, que se elaborara un modelo de gobierno abierto, como lo es en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, que eso es otro de los elementos, otro de las cuestiones que debe de preocuparnos, ¿no? La corrupción como un flagelo que va a tener su impacto, desde luego, también en el derecho a la protección de la salud, y el ejemplo más lamentable lo tenemos presente en la historia reciente mexicana, donde esta situación del exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, en el que se inyectaron pues realmente sustancias que no implicaban un tratamiento de cáncer, contra el cáncer a niños, niñas y adolescentes en aquella entidad, pues no solamente es uno de los flagelos más lamentables en la historia médica de nuestro país, sino además uno de los flagelos más lamentables en la historia de la corrupción en nuestro país. Entonces, son puntos que definitivamente hay que cuidar. Va a ser muy importante que en los transitorios tengamos atención a los lineamientos que suceden a esta ley. Reitero, para mí esta ley es apenas el punto de partida, y bueno, son los elementos que puedo apuntar de manera inmediata como pasos a seguir ya con el logro, ¿no? Reitero también, la ley es un logro, creo que puede verse así, porque ya hace exigibles estos derechos, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a las situaciones que sucedan, derivado de los lineamientos que se tendrán que emitir, y la creación de estos centros estatales, y echar mano de estos principios que son muy importantes, ¿no? Para tener efectividad en esta ley. Y bueno, eso es lo que yo puedo apuntar, José Carlos, y quedo a tus órdenes. Muy claro, maestro Flores Zamudio. Vamos a insistir en todos los puntos que ha rescatado de la legislación. Si bien es cierto, el Consejo Nacional ya existía, ya también lo comentaba la doctora Evelyn Sánchez Ramos, con la reforma del 2003, del 2005, con el Seguro Popular, pues ya sesionaba este Consejo Nacional. Tenemos 2 años sin sesiones, también producto seguramente de la desaparición del Seguro Popular, pero esta legislación, esta ley lo retoma, que es importante, ¿no? De alguna manera, si el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos ya está en una bolsa común, estos responsables que harán valer esta ley, pues sí hay que rescatarlas de alguna manera, este consejo, que también abonará a que nuestro Sistema Nacional de Salud se conjunte, porque está fraccionado, lo hemos comentado ya en este foro y lo sabemos de antemano, y Sencilla, que también aún mantiene el programa de cáncer infantil. No sabemos si vaya a haber modificaciones, pero al menos la ley lo está acotando como tal, que es el responsable primero para realizar estas acciones. Y bueno, los consejos estatales, que también ahí la doctora Evelyn Sánchez sabe de esto, y a quien también le pedimos que nos comente cuáles serían los pasos a seguir, doctora. ¿Usted qué ve en el plazo inmediato para que esto lo podamos exigir también ya en el entendido de que es un derecho y que necesitamos que esto pase a la acción y que sea una realidad? Claro que sí. No sé si ahí están viendo nuevamente mi pantalla. Sí la vemos. Si la puede presentar. Exacto. Ok, listo. Entonces, en cuanto a los pasos a seguir, por ejemplo, yo lo dividí de menor a mayor en cuanto a diagnóstico, tratamiento, concientización, registro y difusión. La capacitación en este caso, para el diagnóstico es donde va a surgir uno de los grandes retos, que es capacitación. Si bien el programa de cáncer en la infancia y la adolescencia ha tenido capacitación a personal médico, a personal de enfermería, y se empezaba a extender ahora a profesores, bueno, parece ser que en este último año esas acciones han disminuido un poco, y la última capacite a pasantes. Sin embargo, bueno, esta capacitación no solamente debe ser con estudiantes, sino debe incluir tanto a los padres como a los cuidadores, a los familiares, a los profesores, que son quienes están en contacto con los niños
pues muchas horas a lo largo del día, precisamente en los grupos de edad de 5 a 14 años o de 6 a 12, por ejemplo, en primarias, a personal de salud que incluya no solo a los pasantes de enfermería y medicina, sino también a los de odontología y bueno, a todo el personal de salud. Y pues también vigilar que dentro de la capacitación se esté incluyendo dentro de la currícula de los futuros profesionistas de la salud, temas que tengan relación con diagnóstico oportuno o diagnóstico de cáncer infantil. Reforzar las acciones de búsqueda intencionada y continuar con las acciones de seguimiento de casos, es decir, una vez que ya está diagnosticado, vigilar que el niño y sus papás sigan acudiendo a las consultas de forma regular. Y en caso de que no, bueno, hacer uso de la coordinación que se puede llevar a través de nivel estatal y pues tratar de localizar los casos y reincorporarlos y no esperar hasta que haya progresión de la enfermedad. En cuanto a tratamiento, bueno, nos queda como reto el continuar con el abasto de fármacos y de insumos. En cuanto a la atención médica, pues también, como ya lo mencionaba anteriormente, vigilar que se alcance la equidad, que se alcance acceso a la salud y quizá la implementación de telemedicina de forma más regular en los casos en los que es posible, establecer qué casos se pueden ver por telemedicina y qué casos no. Y pues en cuanto a las sumas, también la concientización. Y en este nivel es concientización tanto al personal de salud como a los familiares, como a los administrativos de salud, de la importancia de hacer los diagnósticos y de tener la sospecha diagnóstica de signos y síntomas de cáncer en la infancia y la adolescencia. Generalmente cuando se hacen exámenes o se explora cuántos de los signos y síntomas se conocen, pues nos damos cuenta que primer contacto en muchas ocasiones no conoce los signos y los síntomas, entonces ahí también tenemos un gran reto. En cuanto al registro, pese a que desde el 1996 no se contaba con el primer registro solo con 10 entidades, que en 2005 ya se hizo el registro nacional y que a partir del 2008 se incorporaron todos los cánceres a este registro, y que en 2018 se hizo la propuesta de unificación de un registro único en Rusia y que pues todavía es un proyecto que se quedó en stand-by por lo pronto. También tenemos que buscar y tenemos como reto realizar la unificación del registro, es decir, que sea un solo registro y que sea nacional, que no solamente incluya los casos que tiene Secretaría de Salud, sino que incluya de IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera, para que realmente sea un registro nacional. Y bueno, salud como tal, administrativamente son quienes más retos nos llevamos. Con esta implementación, pues no solamente de la norma, sino que esto se traduzca, como ya mencionaron anteriormente, en guías de práctica clínica, en protocolos, en programas y en estrategias, que se vuelva a fortalecer la UMA, que se dé un manejo integral otra vez al paciente, al niño con diagnóstico de cáncer, y esto incluye pues el apoyo psicológico, nutricional y físico, en especial en estas épocas de COVID en que tienen pues bastante aislamiento, que los papás trabajan, que no todos los niños tienen acceso a todo lo digital, que se dé otra vez el fortalecimiento del programa de cáncer en la infancia y la adolescencia, que es el que pues actualmente está un poco, que requiere fortalecimiento porque muchos de los apoyos que daba a nivel federal pues se han cortado y que pese que lo mencionaban hace un poco, ¿no? Los COESIAS, que son los consejos estatales, sí han sesionado en algunas entidades, pues las sesiones han sido virtuales y pues gran parte de lo que merma las actividades que se llevaban a cabo, pues es que ya no se cuenta con los apoyos federales que eran como por ejemplo el personaje del responsable estatal o el personaje del registro o algunos otros apoyos que se han quitado, ¿no? También retomar la coordinación con otros sectores, como era el sector educación. Antes se tenía el programa de Sigamos Aprendiendo en el Hospital, que era quien apoyaba mucho los niños que estaban en estancias prolongadas y que pues actualmente ese programa ya no se lleva. Al igual establecer protocolos de COVID, como pueden ser protocolos tanto para el traslado de pacientes o de casos ahora que hay COVID, protocolos de atención, los flujos dentro de los hospitales y las modificaciones que se tienen que hacer para dar la atención, pero no solamente eso, sino además darlos a conocer a la sociedad y pues volver a trabajar sobre el financiamiento. Y pues creo que una de las grandes cosas es también apoyar con la difusión de esta norma para que la implementación sea un poco más sencilla. Y pues básicamente estos son los retos que yo preví.
Pues bueno, hay mucha tarea pendiente, sin duda, para que sigamos empujando estos temas. Ya en los comentarios se menciona cómo podemos hacer valer esto, cómo lo podemos transferir a la gente que está pasando por esta situación. Pues evidentemente AMANC toma ya el compromiso público de comenzar a transmitir este contenido a través de talleres, pláticas, también alineados a este enfoque de derechos humanos, para que transmitamos, seamos un canal para que este llegue a las familias que ya son apoyadas por AMANC en ese sentido, también desde la exigibilidad. Y pues bueno, en el sistema de salud, la doctora Evelyn Sánchez, pues nos ha hecho también un repaso importante de lo que ya hay y de lo que falta, ¿no? Y sin duda, en el contexto de la pandemia, pues también esto se complica aún más, pero sin duda, justo esta fecha del Día Internacional del Cáncer Infantil nos sirve para recordar todos estos grandes pendientes, para que entre todos hagamos la diferencia. No es un tema de médicos exclusivamente, no es un tema exclusivamente tampoco de políticos, de autoridades, sino también requiere la participación de la gente. Y a través de AMANC, como organización de la sociedad civil, podemos hacer esto posible y una realidad en lo inmediato. Y vamos a continuar con los pasos a seguir con Mariló Aja Aguinaco. ¿Cómo podemos ir cerrando, Mariló? Muchas gracias. Bueno, primero creo que la ley tiene muy buenas intenciones. Tenemos que esperar a los reglamentos y a las guías, que para ello dicen los transitorios que tenemos 6 meses para que las autoridades se pongan a trabajar. Y creo que es necesario que la sociedad se informe, como venías bien diciendo, que se acerquen a las asociaciones, a la fundación, que si no sabemos cuáles son nuestros derechos, ¿cómo los vamos a exigir? Entonces es necesario que quienes están pasando por estos procesos tan difíciles o tengan sospecha, pues que se acerquen a los abogados, se acerquen a las asociaciones, a quien sabe, y se informen para que con ello podamos poder exigir lo que contiene esta ley. Y como bien decía, tenemos que esperar a que vengan los reglamentos para ver cómo la van a ejecutar, porque veo difícil cuándo van a empezar las capacitaciones, que son los médicos que primero ven a los niños. Esos son los que van a dar el diagnóstico oportuno. Si no están capacitados, ¿cuándo van a iniciar? ¿Quién va a dar los fondos? Porque ya no está el seguro popular. Veo varias cosas que no tienen tiempos, ni líneas, ni seguimiento. Esperemos que en las guías y en los reglamentos nos den un poco más claridad. Y pues, yo les digo que pues infórmense. Eso es lo principal. Gracias, Mariló. Pues ahí está, ahí el de palabra a Carla Aguilar, directora ejecutiva de la Fundación Barra de Abogados, para que hagamos un trabajo en conjunto. También obedece y demanda la participación de expertos, ¿no?, en la materia en derecho, que nos puedan ir guiando para que esto sea una realidad. Vamos a continuar con ¿cuáles serían tus siguientes pasos? ¿Cuáles serían los siguientes pasos para que esta ley se pueda implementarse? Creo que ahí me veo, solo se ve la pantalla compartida. También te vemos. Bueno, creo que para terminar y repitiendo un poco lo dicho, sin duda esta ley es un magnífico esfuerzo por parte de las asociaciones, por parte de la sociedad, también de los legisladores, pero creo que tenemos que seguir trabajando por esa brecha de prevención y atención que aún existe para beneficio de las y los menores afectados por el cáncer infantil, dotando de estas estrategias para impulsar la prevención, diagnóstico y una atención integral. La lucha todavía no termina. El primero de ellos, bueno, el primer paso a seguir, como bien lo pongo aquí en la exposición, es estar pendiente de los reglamentos y guías necesarias que deberán emitirse en los próximos 6 meses, ya que, como bien decía la licenciada Aguinaco, van a ser clave para poder ejecutar esta ley. Y el segundo paso también es, dentro de los próximos 180 días, las disposiciones de carácter general para la operación de los mecanismos de la red de apoyo. Lo anterior significa que, aun cuando la ley ya entró en vigor, a la misma le falta lo que coloquialmente en derecho decimos como los colmillos, le falta la herramienta para poderse aplicar, porque la ley ahorita es muy buena, sin embargo, ahorita no tiene una manera de ejecutarse correctamente. Entonces, habrá que esperar, habrá que ver cómo viene, esperemos que
de igual manera sean muy buenos y de igual manera se puedan ejecutar y que no contemplen mecanismos muy complicados y que justamente lo que se trate es que haya un verdadero beneficio para los menores. Y bueno, y paralelamente a lo legal, ya bien lo decía la doctora, será importante que se otorgue la suficiente infraestructura, tanto personal como de medicamentos, ya que de nada nos sirven también ordenamientos, con reglamentos, con guías, con implementaciones, si el Estado no provee de la infraestructura, tanto de personal como de medicamentos, etc. Y por último, invitarlos a que se acerquen a las asociaciones, a la barra, a distintos organismos de la sociedad, para que puedan acudir en caso de que no se les otorgue el tratamiento, en caso de que no puedan acceder a herramientas tales como el amparo, para que se otorgue, para que se force a las autoridades para cumplirlo y que haya una verdadera aplicación de esta ley y que los menores tengan el acceso que tanto deseamos. Sería como yo concluiría. Gracias, José. Aquí se ve muy claro los tiempos, ¿no? Estamos hablando de que a partir del 7 de enero corren los 180 días para que esta reglamentación suceda, ¿no? Y de alguna manera esto es responsabilidad entonces del Ejecutivo Federal. ¿Esto le tocará sencilla o a quién en particular le toca, José? Bueno, sí, efectivamente el Ejecutivo es quien tiene que expedir estos reglamentos. Entonces esperemos que lo haga en tiempo y forma, y si no, también el amparo no sirve únicamente para cuando ya se llegó al momento en el que se expira el reglamento y se quiere aplicar, sino que si el Ejecutivo es omiso en expedir estos reglamentos y estas guías a servir, también se puede acudir al amparo para forzar a que se emita este reglamento. Entonces, tenemos muchas herramientas, tenemos que usarlas y tenemos que hacer que se implementen estas acciones. Esto responde a una de las preguntas que estamos recibiendo, que cómo podemos hacer para que se ejerzan el derecho a la salud y los medicamentos. Y ahí hablabas entonces del amparo, que ese es un recurso para que se pueda exigir. Sí, yo efectivamente a través de la barra, bueno, Carla, que nos hizo también el favor de invitarnos y de poder platicar esto, la barra proporciona un sistema en el cual tú te contactas con ellos y ellos te proporcionan a través de los distintos abogados que trabajamos en esta materia pro bono para que se pueda acudir al juicio de amparo y para que a través de un juicio de amparo se te otorgue el tratamiento médico que tú puedas necesitar. Bien, entrando ya a las preguntas, nos hacen este cuestionamiento, ¿cómo podemos ayudar a que sea real el registro? La doctora Evelyn Sánchez Ramos nos hablaba del registro, que hacía falta un registro nacional que unificara al IMSS, al ISSSTE, a lo que era el Seguro Popular, ahora INSABI. ¿Qué tendría que suceder, doctora Sánchez Ramos? Pues primero se tiene que definir adecuadamente, creo, o de forma ya concisa, quién va a llevar la normativa del programa a nivel nacional y posteriormente ya quien quede a cargo de esto, empezar a coordinar a todo el sector salud para trabajar sobre este registro, que en un inicio creo que ya se había iniciado, o sea, las acciones iniciales ya están tomadas, solo hay que como dar seguimiento para el RUSIA, que era lo que se había empezado a implementar. Actualmente las entidades siguen registrando en el RCNA, en la plataforma de RCNA. Y bueno, ahorita está en la Dirección General de Epidemiología, ¿verdad? Sí, y que las entidades son quienes se encargan de nutrirlo, pero además de esto, bueno, también sería coordinar el esfuerzo con cada una de las entidades para vigilar que la información que se esté cargando en la plataforma cuente con calidad de dato, es decir, que la información sea lo suficientemente veraz o verídica como para que si yo consulto a uno de los casos pueda ir y corroborar que esta información sea la que yo voy a encontrar en el expediente. Entonces son como varios niveles. El primero es la coordinación nacional para unificar, el segundo es verificar que la información que se está cargando sea de calidad y tercero, pues empezar a generar otra vez estadísticas y documento que pues nos ayude a mostrar el impacto que tiene el cáncer infantil sobre la salud pública en México. Perfecto, doctora. Otra de las preguntas que nos hacen, quizás Mariló nos pueda orientar, es, ya se comentaba que se necesitan recursos
y que se apele al presupuesto público de la Federación para que esta ley tenga recursos y logremos implementarla. Este trabajo entonces también sigue del lado de los legisladores, Marilo. Bueno, pues lo de los recursos es básicamente exigir como sociedad que se den mayores recursos a todo el sistema de salud, porque como sabemos el problema de los niños con cáncer y de los adolescentes es un problema, pero en cuestión de salud son muchos rubros los que están faltando. Sin duda yo creo que una herramienta importante es el juicio de amparo para la exigencia de los derechos humanos, y podríamos por ese lado que la sociedad organizada pues ahora sí que exija que el mayor presupuesto se vaya al sistema de salud, no solamente en un rubro, sino en todos, porque creo que sería un poco ponernos en el papel de ver cuál es más importante que otro. No sería nuestro deber, sino exigir que el sistema de salud sea efectivo para todos e universal, como bien lo decía Jorge. Entonces aquí, pues bueno, hay distintos puntos de partida. Lo que se ha comentado es que se tiene que hacer un trabajo simultáneo y en uno de esos líneas de trabajo sin duda es la capacitación. Hay mucho énfasis en los comentarios de la capacitación hacia el primer nivel de contacto de médicos, y ahí también entra la sociedad civil, que necesitamos estar más preparados para que podamos apoyar a los médicos generales, siendo padres, maestros o adultos alrededor de los niños y de los adolescentes, para que podamos colaborar y de alguna manera que signos y síntomas se puedan detectar a tiempo. La doctora Evelyn Sánchez pide la palabra. Adelante, doctora. En este sentido de la capacitación, sí me gustaría reforzar el hecho de que no solamente es el médico y el pasante y el estudiante, sino es el personal de salud en general, porque en muchas ocasiones, en el primer nivel de atención, quienes tienen mucho contacto con el paciente también es personal de enfermería, es inclusive en ocasiones en las entradas a los hospitales el personal de trabajo social, etcétera. Entonces la capacitación tiene que ir más allá de solo el personal médico. Sí, ahí queda pendiente responder cuándo sería esto, ¿no? De alguna manera se han hecho esfuerzos, sin duda, tampoco es que estemos comenzando desde cero, pero se necesita un trabajo mucho más, pues, visible, ¿no? Evidentemente, y también ahí, para retomar el tema, maestro Flores Zamudio, en materia de derechos humanos también estamos mucha formación como ciudadanos, sentimos un tema muy lejano, el derecho, la exigibilidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podemos comprometer ahora a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que desarrollemos estos talleres y estas pláticas y las podamos comunicar a los papás y a las familias que están enfrentando el cáncer infantil? Sí, por supuesto, definitivamente el tema de la capacitación es insoslayable, ¿no? Definitivamente, y precisamente la Dirección General de Educación en Derechos Humanos, a la cual está al frente el maestro y Evangelista Martínez, pues bueno, seguramente tendrá plena disposición para colaborar con AMAN y con las otras organizaciones de la sociedad civil que deseen llevar estos temas a su ciudadanización, ¿no? O sea, a veces se comete el error de creer que estas leyes se vuelven temas etéreos, ¿no? Temas lejanos, pero son por su propia naturaleza, quizá técnica, que tienen esta significación. No obstante, llevar estas normas jurídicas y quizá ponerlas, desde luego, en un lenguaje ciudadano o no técnico, va a ser muy importante en un momento dado, ¿no? Y quizá ahí los legisladores también tendrían ya hay sentencias, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia, ya hay sentencias que en un momento dado se transforman o digámoslo así, se traducen a un lenguaje ciudadano precisamente para que la persona entienda los alcances de una resolución de esta índole. Yo creo que también las leyes tendrían que tener ese mecanismo para que toda persona, todo ciudadano, toda persona que tenga alguna duda o algún interés, pues pueda
tener acceso a ello sin necesidad, digamos, de un intérprete jurídico en un momento dado. Entonces, sí, claro que sí, la CNDH tendrá seguramente especial atención en estos rubros. Y bueno, quizá nada más complementando lo que se preguntaba sobre la parte presupuestal, yo quisiera ser insistente en el tema de la progresividad. La propia ley marca que uno de los principios de la aplicación de esta norma jurídica es la progresividad, y la progresividad se va a entender desde el punto de vista de los derechos humanos, se va a entender como el principio del máximo uso de recursos disponibles, ¿no? Entonces, las autoridades realmente sí, conforme al propio texto de la ley, van a tener la obligación de prever el máximo uso de recursos que tengan a su alcance para precisamente darle operatividad y efectividad a esta norma jurídica. Y pues bueno, ahí desde luego las instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la propia Comisión Hacendaria de la Cámara de Diputados, que son las autoridades que intervienen en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos, pues bueno, van a tener un papel muy importante. Eso es lo que yo podría comentar sobre este tópico. Pues estamos muy agradecidos con los 4 panelistas, 4 expertos que esta mañana a mediodía nos han acompañado para conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil. Qué mejor manera de refrendar este apoyo a las familias, a los pequeños, a los pacientes, que estamos en esta lucha y que de alguna manera o en gran manera el sistema AMANC, las AMANC estatales también, que han estado muy participativas en la transmisión de este día, pues estamos pues refrendando el ímpetu, la dedicación para continuar en esta lucha contra el cáncer infantil desde la sociedad civil. Mucho del equipo está conformado por padres y madres que han tenido hijos en sobrevivencia o también desafortunadamente que han fallecido, pero que se conforma un equipo robusto que se fortalece con donantes y voluntarios, y que solo así es que podemos ser, y lo decimos, ser más fuertes que el cáncer, ¿no? Juntos, en unidad, que podamos enfrentar esta batalla y que vayamos revirtiendo las estadísticas. El trabajo ha sido de décadas, pero la tasa de sobrevida todavía no responde a todos estos esfuerzos. Y creemos que es un trabajo en conjunto. Agradecer enormemente a Mariló, a Jorge, a José, a Evelyn por acompañarnos. El material quedará en redes sociales para su consulta posterior. Y ya para culminar, hacer una mención. Esta mañana recibimos la noticia de Gerardo Dávila. Él dirige la organización Cobijo y Sonrisas AC. Es una fundación que esta mañana nos ha anunciado que van a destinar $1 en donativo por cada peso que recibamos en estos días en torno a la conmemoración del cáncer infantil. Ahí está apareciendo seguramente en pantalla. .org. Es una plataforma digital con todos los mecanismos de seguridad para recibir donativos, y en esta medida vamos a ayudarles a ellos, a las niñas, niños y adolescentes, a que sonrían, a que tengan las condiciones para enfrentar su tratamiento de la mejor manera. Y agradecer entonces a Cobijo y Sonrisas el llamado a que la gente participe, done a través de donar.amanc.org, y por cada peso, Cobijo y Sonrisas dará otro peso más. Entonces se duplica esta aportación, y esta es una demostración de que podemos hacer la diferencia. También la invitación a que busquen, que se acerquen a sus AMANC estatales. Tenemos 22 representaciones estatales a lo largo del país, para que también a través de sus patronatos, a través de las mesas directivas, de los equipos de trabajo de tiempo completo, sumemos esfuerzos en lo local. Ya se comentaba también en este foro que el trabajo en el municipio, en lo local, será fundamental para que podamos escalar al nivel estatal y federal y podamos hacer realmente la diferencia. Sin más, y agradeciendo nuevamente a Mariló, a Evelyn, a Jorge y a José, les agradecemos que nos hayan acompañado esta mañana. También agradecer a Alex y Charlie, que estuvieron en la producción en Chilango Films, que hicieron posible que estemos esta mañana conmemorando el Día Internacional del Cáncer Infantil.
Muchísimas gracias y seguimos en comunicación desde AMANC en la Ciudad de México.